Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica al economista Mario Campa, quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Elena. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias, Mario. Y bueno, siempre ilustrándonos sobre estos temas que tienen que ver de economía. Hoy hablaremos de que pues en su índice democrático de 2021, según la revista The Economist, colocó a México en el lugar 86 de 167 y determinó que el índice democrático del país ha caído año tras año desde el 2010. Quizá lo hemos podido apreciar, pero ahora sí que ya con números, ¿de qué se trata esto, Mario? Bueno, es un índice que está pues compuesto de la subjetividad o de lo que opinan una serie de analistas, ¿no? En este caso, el Economist tiene 4 analistas asignados a México, la mayoría de ellos extranjeros y todos viviendo fuera de México. Y pues la verdad es que aunque lleguen a un número, es un índice que está hecho totalmente de la percepción de estos analistas. No evalúa distintos aspectos, por supuesto que no evalúa nomás, hay que insistir en esto, a gobierno, evalúa todas las instituciones, incluyendo por ejemplo el Poder Judicial, los jueces, que aquí en México tenemos un fuerte problema con esa parte, y en ese sentido pues la verdad es que aunque lo intenten mostrar como un ejercicio cuantitativo y además objetivo, no lo es, ¿no? Es cualitativo y además es subjetivo. Ya si ellos intentan producir una estadística para que sea comparable entre países y además que a partir de eso ellos puedan asignar las categorías que ellos mismos crearon, pues eso ya es más que nada pues un ejercicio de la revista, que por cierto es una revista donde tiene una línea editorial muy clara, ¿no? Y eso lo sabe todo el mundo y lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Entonces, estos índices son muy criticados, por supuesto, porque intentan mostrarse a sí mismos como académicos, como unos ejercicios objetivos, y no lo son, ¿no? Hay que decir que son muy frágiles en el sentido de que no resisten una crítica seria, una crítica académica, no tienen rigor, son poco transparentes en cómo se construyen, y en ese sentido pues la verdad es que tampoco es como que haya que tomárselo muy en serio, ¿no? Hay muchos países que reciben malas calificaciones este año, como es el caso de Chile, como es el caso de España, cuando pues si uno va a esos países pues puede darse cuenta que hay problemas, como también hubo problemas en Estados Unidos, donde hay que recordar que se intentó pues tomar el Capitolio, y uno se pregunta si eso es una democracia sana como lo clasifica el Economist, ¿no? En Claro. ese sentido, pues, insisto, es un ejercicio basado en percepciones de unos analistas y no tendríamos que estar muy mortificados por su resultado, ¿no? Y aunque sea pues estos índices de percepción, como bien nos dices, Mario, ¿cuáles son los aspectos que toman en cuenta para llegar pues a esa conclusión? Bueno, son distintos, ¿no? Evalúan lo que ellos consideran básicamente que, para empezar, parte de una definición de democracia, ¿no? Parte de una definición de democracia que ellos consideran debe aplicar. En ese sentido, sabemos, por ejemplo, que China es un país donde tiene pues un solo partido, una economía muy fuerte y además gente tiene tasas de confianza y de aceptación del sistema político muy altas. Pero pues como la democracia para Occidente está basado en urnas y votos, pues entonces China es totalmente un país, y lo definen con una etiqueta muy fuerte, autoritario, ¿no? Y en ese sentido, pues China sale muy abajo en ese ranking, cuando sabemos que China pues tiene sus problemas, pero que en otros sentidos pues es una nación cuyas instituciones son más fuertes que las de Occidente. Entonces ya partimos de ahí, de que si tú estás definiendo tu propio sentido de democracia, pues tú eliges las variables que consideras a partir de ciertos modelos de democracia, ¿no? De algunos, se toma, por ejemplo, algunos países que llevan, no sé, 300 años, 200 años con sistemas electorales ya muy maduros,
y en otros casos, pues evidentemente de otras democracias que van naciendo. Es el caso, por ejemplo, de México. No teníamos una democracia electoral, en muchos casos pues simulada, y ya hasta hace unos pocos años pues tuvimos una alternancia y todavía tenemos problemas pues en muchas instituciones, como insisto es el caso del Poder Judicial. Por cierto, a España el Economist lo bajó de democracia fuerte a democracia débil o con problemas por el judicial, no por el poder, no por los el gobierno federal, no por el gobierno, no por otro tipo de instancias, ¿no? En ese sentido, pues el hecho de que el Poder Judicial no se perciba como independiente en aquel país, pues eso hizo que le restaran bastantes puntos este año por una reforma que no ha podido solventar ese país. Entonces, la verdad es que se toman distintos aspectos. Por ejemplo, en el caso aquí de la evaluación de la democracia mexicana, es la participación electoral una de esas variables. Todos sabemos que en una elección en México rara vez pasamos del 55%, lo cual pues es sinónimo pues de abstencionismo elevado, y en el caso ahora de la pandemia pues hubo declives, ¿no?, de la participación. Entonces, si tú comparaste con ejercicios previos, pues ahí se puede interpretar malamente que pues hubo un rechazo a un ejercicio democrático, cuando a lo mejor fue la pandemia lo que afectó esa tasa de participación electoral, donde además también juega mucho papel el INE, ¿no? Si no se instalan todas las casillas, va a haber menos votos, va a haber menos participación, y pues evidentemente eso para la clasificación que utiliza el Economist, basado, insisto, en su propia definición, pues no es aceptable, ¿no? Entonces ese es un microejemplo o solo un ejemplo de todo lo que está de por medio, ¿no? En otros casos no hay forma de dar con un número como esto que estoy presentando de participación electoral. Simplemente es percepción, ¿no? Y en este caso, pues si los analistas traen sesgos, y los traemos todos, hasta los algoritmos traen sesgos que se ha descubierto, ¿no?, a partir de la programación, por cómo se van definiendo cada una de las categorías. Si los algoritmos tienen sesgos, ¿cómo no va a tener sesgo 4 analistas en el extranjero que están expuestos a determinados medios, a la misma editorial de la Economist que ha criticado mucho a México en los últimos años? Entonces, pues la verdad es que el ejercicio termina siendo totalmente viciado y sesgado, ¿no? En ese sentido, Totalmente. Pues, hay que tomarlo como es, ¿no? Sí, y también en ese caso, pues sabemos que la democracia de Estados Unidos es totalmente diferente a la mexicana. Ya no es el voto por voto, es más bien el valor de cada distrito, y en ese sentido, pues es otro panorama totalmente diferente, y el contexto totalmente diferente que se vive en México. Mario Campa, economista, muchísimas gracias por orientarnos sobre este tema. Gracias, Elena, un gusto, un placer, y que tengan todos un buen día. Gracias, igualmente.